Bien, a estas alturas, capítulo 24 de Ezequiel, Israel cautivo en Babilonia, parte de Israel cautivo en Babilonia, ya prácticamente 10 años que venían allí en cautiverio. Viene palabra de Dios a Ezequiel diciéndole que tomara nota de ese año y tomara nota de ese día, porque ese mismo día Jerusalén estaba empezando a ser sitiada por Babilonia. Y esta profecía de este capítulo es sumamente importante porque hasta este momento prácticamente todas las profecías, prácticamente, no todas, la mayoría de las profecías eran advertencias de lo que le iba a acontecer a Jerusalén. Pero ahora, en este momento, comenzaba a cumplirse esa profecía. Porque ese mismo año y ese mismo día, Nabucodonosor estaba empezando a sitiar nuevamente Jerusalén, y ahora Jerusalén iba a entrar en la caída, iba a ser derribada. Este capítulo lo podemos dividir en dos. En primer lugar, está la parábola de la olla hirviente, que ustedes lo pueden ver allí al principio del capítulo, la parábola de la olla hirviente. Y en segundo lugar, podemos encontrar la muerte de la esposa de Ezequiel. Y creo que ya lo hemos ido viendo a lo largo de todas estas enseñanzas, que Ezequiel había sido puesto por Dios como una señal para el pueblo cautivo de Israel en Babilonia. Ahora, en este capítulo vamos a ver claramente esa función como señal para el pueblo de Israel en Babilonia, y ahora estando en suma angustia, en suma tristeza, vamos a ver lo que le sucede a él. En primer lugar, nuestro título en esta mañana es puesto por señal. Y nuestro tema que vamos a tocar es fieles aún en el dolor. Fieles aún en el dolor. Vamos a leer versículo 1 al versículo 6. Dice así: Vino a mí palabra de Jehová en el año 9, en el mes 10, a los 10 días del mes, diciendo: Hijo de hombre, escribe la fecha de este día. El rey de Babilonia puso sitio a Jerusalén este mismo día. Y es interesante, porque hacer lo que Dios le estaba diciendo a Ezequiel era difícil, porque tomar fecha, tomar nota de un año, de un día específico, si un profeta hacía eso y no se cumplía, dabas como un profeta falso, un profeta mentiroso. Y lo que Dios le estaba diciendo a Ezequiel era algo que confirmaba justamente su profesión, se podría decir, como profeta. Versículo 3 dice: y habla por parábola a la casa rebelde, y diles: así ha dicho Jehová el Señor, pon una olla, ponla y echa también en ella agua. Junta sus piezas de carne en ella, todas buenas piezas, pierna y espalda. Llénala de huesos escogidos. Toma una oveja escogida y también enciende los huesos debajo de ella. Haz que hierva bien, cuece también sus huesos dentro de ella. Pues así ha dicho Jehová el Señor: ay de la ciudad de sangres, de la olla herrumbrosa, cuya herrumbre no ha sido quitada. Por sus piezas sácala, sin echar suerte sobre ella. Según la tradición bíblica, Ezequiel venía del linaje de Leví.
Si ustedes recuerdan, el linaje de Leví eran sacerdotes. Era un linaje de sacerdotes para Dios. Y Ezequiel fue un sacerdote en el templo de Jerusalén. Si vemos rápidamente, les muestro, ahí en Ezequiel capítulo 1, versículo 3, Ezequiel 1, versículo 3, si no lo tienen, no importa, dice, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel. Ezequiel tuvo como profesión, ejerció el sacerdocio en Jerusalén, y lo que él acostumbraba a hacer era tomar los sacrificios, degollarlos, cocinarlos, aquellos sacrificios que las personas traían en el templo, pero su vida y ministerio cambiaron de la noche a la mañana. Cuando él fue tomado y fue llevado cautivo a Babilonia, su sacerdocio terminó, porque recuerden que el trabajar como sacerdote era dentro de Jerusalén, en el templo. Ahora, estando en tierras paganas, ya no había que realizar ningún sacrificio, ya no se podía cumplir esa función. Por lo tanto, Dios lo tomó a Ezequiel y de ser sacerdote lo puso como profeta. Siendo ahora profeta, Ezequiel conocía las funciones del sacerdocio porque él ejerció ese ministerio. Él sabía lo que eran los sacrificios, los tipos de sacrificios y lo que significaba cada una de esas cosas. Como por ejemplo, que había sacrificios que se cocinaban o servían en ollas, como lo que estamos leyendo en este capítulo. Vamos a leer rápidamente, no pierdan la marca en Ezequiel, es simplemente para mostrarles. Primera de Samuel, capítulo 2. Primera de Samuel. No pierdan la marca porque regresamos. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 13, vamos con el 13. Dice, y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo, que cuando alguno ofrecía sacrificios, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, prácticamente podría decirse un tenedor, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera, hacía con todo israelita que venía a Silo. Vemos que en parte de esos sacrificios se cocinaban a través de una olla hirviente. Así se cocinaban algunos de los sacrificios, y los judíos entendían claramente. Los judíos no desconocían, ellos entendían claramente lo que eran los sacrificios. Piensen que ellos se los instruía desde pequeños en todas las cosas del Señor, los sacrificios, para qué servían. Y no solo eso, sino que también conocían y tenían presente que Ezequiel ahora era profeta, pero sabían que él había sido sacerdote en Jerusalén. Así que, teniendo en mente esto, Dios, teniendo en mente que los israelitas conocían de los sacrificios y a su vez que Ezequiel había ejercido el sacerdocio, ahora el Señor va a hacerle una representación a través de esta parábola de la olla hirviente, va a representarles un sacrificio inmundo. Va a representarles eso, representándoles que el pueblo de Jerusalén eran como ese sacrificio. Miren lo que dice. Volvemos otra vez a Ezequiel. Ezequiel, nuevamente 24, dice, pues así ha dicho Jehová el Señor, versículo 6, ay de la ciudad de sangres, de la olla herrumbrosa, cuya herrumbre no ha sido quitada, por sus piezas sácala, sin echar suerte sobre ella. Versículo 7, porque su sangre está en medio de ella, sobre una piedra alisada la ha derramado,
no la derramó sobre la tierra para que fuese cubierta con polvo. Habiendo pues hecho subir la ira para hacer venganza, yo pondré su sangre sobre la dura piedra para que no sea cubierta. Ahora, en primer lugar, vamos a ver qué mostraba este tipo de sacrificio que lo hacía abominable para Dios. En primer lugar, la olla, dice, era herrumbrosa. La herrumbre habla de óxido, habla de suciedad dentro de la olla. Y recuerden que todo lo que se usaba para los sacrificios a Dios era santo, era puro, pertenecía al templo, era algo apartado para Dios. Esta olla era oxidada, sucia, corrompida, en primer lugar. En segundo lugar, dice que la sangre estaba en medio de ella. Esa comida ya estaba contaminada. En todo sacrificio la sangre se separaba. Y en este caso no estaba separada. Y en tercer lugar, la sangre fue derramada sobre piedra, cuando la sangre debía ser derramada sobre la tierra para luego poder cubrirla o taparla. Ahora los israelitas, al visualizar esto, porque Ezequiel, recuerden que lo estaba representando, no solamente les estaba hablando en parábolas, sino que él estaba representando esa parábola. Él tomó la olla, empezó a cocinarla, puso los distintos tipos de carnes y de huesos y empezó a hacer toda esa mezcla. Ahora los israelitas que estaban viéndolo, ellos dicen, eso es una completa corrupción, eso es un sacrificio abominable al Señor. Entonces, Dios les dice esto, versículo 9. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, ¡ay de la ciudad de sangres! Pues también haré yo gran hoguera, multiplicando la leña y encendiendo el fuego para consumir la carne y hacer la salsa, y los huesos serán quemados, asentando después la olla vacía sobre sus brasas, para que se caldee, se queme su fondo, y se funda en ella su suciedad, y se consuma su herrumbre. En vano se cansó, y no salió de ella su mucha herrumbre. Solo en fuego será su herrumbre consumida. Dios le dice, estas inmundicias que ustedes hacen para conmigo es lo mismo que yo voy a hacer para con ustedes, les dice el Señor. Y de esta manera se los representaba. Ahora, ¿qué significaba esta parábola? En primer lugar, la olla. ¿Qué representaba la olla? La olla representaba Jerusalén. Los trozos de carne y de hueso que se metían dentro de esa olla representaba al pueblo de Jerusalén. La herrumbre, el óxido que tenía la olla, representaba el pecado, la perversión, el adulterio, la maldad, la infidelidad del pueblo de Dios. Ahora, luego que la olla, Jerusalén, recuerden eso, la olla, Jerusalén, fuese vaciada, o sea, se quitase a todo el pueblo de Jerusalén, ¿cómo se los iba a quitar? Por medio justamente de este sitio. Babilonia estaba sitiándolos. Ahora iban a tomar al pueblo que restaba ahí en Jerusalén y lo iban a sacar de la olla. Cuando la olla quedase vacía, esa olla iba a quedar en el fuego. Iba a quedar sobre mucho fuego, ¿para qué? Para quemar toda esa herrumbre. Jerusalén iba a quedar bajo fuego. La iban a desintegrar. Dios la iba a hacer caer por completo. Y de cierto que fue así. Jerusalén, el templo de Israel, quedó prendido fuego y toda la ciudad destruida. De esa misma manera lo estaba representando Dios y le estaba diciendo que así iba a hacer con aquellos. Miren lo que dice el versículo 13. En tu inmunda lujuria padecerás. ¿Por qué? Porque te limpié. Yo te limpié y tú no te limpiaste de tu inmundicia. Nunca más te limpiarás hasta que yo sacie mi ira sobre ti. Me lamento por ustedes, dice el Señor. Yo a ustedes los limpié, pero ustedes no se limpiaron.
El Señor limpia a su pueblo. El Señor te ha limpiado a ti, el Señor me ha limpiado a mí a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo, a través del arrepentimiento. Dios nos ha traído limpieza a nuestra vida. Pero no te olvides que también es nuestra responsabilidad limpiarnos. No que nosotros nos vamos a quitar el pecado de nuestra vida, pero sí es nuestra responsabilidad santificarnos, separarnos, apartarnos del mundo. El Señor dice, yo te limpié, pero tú no te limpiaste. Tú continuaste en tu inmundicia. Esto es como un niño. Cuando lavamos, a veces lo bañamos a Andy, se baña conmigo, y allí lo dejamos limpito, lo vestimos, ropa nueva, y le decimos, Andy, ahora ya no te arrastres por el piso. Ahora trata de sentarte bien, come bien, no te ensucies porque tenés la ropa limpia, estás como nuevo, así que no lo hagas. Y cuando él empieza a arrastrarse por el piso, come mal, se ensucia y hace todo lo que no le decimos, lo que nosotros le decimos es, ahora te vas a quedar así. No te voy a volver a cambiar. No te voy a volver a bañar. Yo ya te limpié, yo ya te bañé. Ahora te vas a quedar así. Eso es lo que el Señor prácticamente dice de nosotros. Pablo decía, habiendo sido limpiado del pecado y habiendo sido librado de la muerte, Pablo decía, todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, decía Pablo, pero yo no me dejaré dominar de ninguna, porque no todas se edifican. Y si no te edifica eso a lo cual tú te estás dando la libertad en continuar, ciertamente si no te edifica te va a derrumbar, te va a destruir. Por eso es que el Señor dice, yo he derrumbado todos tus altares, yo te he librado del pecado, yo te limpié. Ahora, si tú no haces el esfuerzo en continuar separándote de esto, lamentablemente quedarás así. En Gálatas, Pablo les decía a los hermanos, habiendo el Señor derrumbado esos altares, habiendo el Señor derrumbado aquellos pecados, aquellas cosas que nos esclavizaban, dice, nosotros las volvemos a edificar, nos volvemos a ser esclavos, dice. Otra vez volvemos a encadenarnos, volvemos a estar oprimidos nuevamente por eso. Y el Señor dice, eso lo vas a tener hasta que termines. Quizás haya pecados de los cuales no puedes salir, porque no has querido soltarlos, porque te gusta tenerlos. El Señor te dio la libertad, pero decidiste continuar. El Señor te dice, ahora lo vas a tener, ahora lo vas a llevar, lamentablemente. Miren el versículo 14, yo Jehová he hablado, vendrá y yo lo haré, no me volveré atrás, ni tendré misericordia, ni me arrepentiré, según tus caminos y tus obras te juzgarán, dice Jehová el Señor. Lamentablemente nuestras obras serán juzgadas, los creyentes, las obras de los creyentes, no los pecados, fueron perdonados, pero nuestras obras serán juzgadas de ahora en adelante para con el Señor. Pero como en aquellos tiempos, Ezequiel no era el único profeta que había. Había muchos otros profetas, pero que no eran fieles al Señor. Porque eran profetas que hablaban vanidad, eran profetas que hablaban mentira, eran profetas que hablaban lo que no habían visto ni oído, eran profetas que hablaban de su propio corazón. Por eso es que las personas que estaban allí mismo en Babilonia, los judíos que estaban allí oprimidos, cuando veían todas estas cosas que Ezequiel le mostraba, tenían a su vez falsos profetas que le decían, eso no va a ser así. Dios no va a hacer eso, es imposible. Dios no va a profanar su santo templo. Dios no va a destruir Israel, es imposible. Entonces, ellos que escuchaban y veían lo que Ezequiel les mostraba, seguían aún con esa misma esperanza de decir, Dios no va a hacer volver otra vez a Jerusalén. Vamos a volver.
porque Dios va a sostener el templo. Y los que estaban en Jerusalén todavía, donde estaba Jeremías predicándoles, había falsos profetas que le decían, Dios no va a profanar el santo templo. Entonces ellos, ¿qué hacían? Continuaban en sus inmundicias y en sus perversiones. Continuaban así. Así que Dios tomó otro medio de comunicación. Si no van a entender por medio de lo que Ezequiel estaba representándoles, dice Dios, ahora voy a traerles otra forma, para que ustedes puedan entenderlo y sepan que yo voy a hacer esto, que yo voy a destruir Jerusalén. Y lo hace de una manera realmente dolorosa para Ezequiel. Le trae dolor y sufrimiento a su propio siervo, a su propio profeta, a su siervo amado. El Señor permite quitarle su esposa, le saca el deleite de sus ojos. Y recordemos que el nombre Ezequiel significa Dios es mi fortaleza. Eso es lo que significa el nombre Ezequiel. Y claramente este capítulo comprueba eso. Que la fortaleza de Ezequiel era Dios, porque aún en terrible angustia, aún Dios quitándole lo que le quitó, él se mantuvo fiel y obediente a lo que Dios le estaba mandando. Imagínense que el pueblo ahora iba a ver lo que Dios le había hecho a su propio siervo. Y el pueblo iba a decir, wow, si Dios le quitó la esposa a su siervo, a quien ama, a quien le sirve, ¿qué puede hacernos a nosotros? Si Dios lo hace con él, ¿qué puede hacer con su pueblo rebelde y desobediente? Miren lo que dice el versículo 15. Versículo 15 dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, he aquí que yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. No endeches. Miren lo que le dice el Señor. La verdad que es muy duro lo que el Señor le dice. No endeches, ni llores, ni corran tus lágrimas. No lo dejaba ni siquiera que le cayera una lágrima de dolor. Reprime el suspirar. No hagas luto de mortuorio. Ata tu turbante sobre ti. Estate preparado, estate listo. Y pon tus zapatos en tus pies y no te cubras con rebozo, ni comas pan de enlutados. Hablé al pueblo por la mañana y a la tarde murió mi mujer. Yo creo que lo que vivió Ezequiel fue realmente difícil, y más siendo un siervo de Dios, decirle, Señor, a mí me lo haces, o sea, te estoy sirviendo, estoy trabajando por vos, estoy haciendo todo por vos, y me lo arrebatás a mí para mostrarle a un pueblo impío, malo, lo que les va a suceder. La revelación de que perdería a su esposa, yo creo que habrá sido desgarradora para Ezequiel. Y el Señor le pide encima que haga todo lo contrario a lo que se acostumbraba a hacer, a lo que era normal. Le dice, no llores, no endeches, no muestres lástima, no muestres tu tristeza, no te enlutes, no te vistas de tristeza, porque uno cuando está triste lo que menos quiere es justamente mostrar y expresar el dolor que tiene en su corazón. No comas pan de enlutados. Generalmente en aquellos tiempos lo que se hacía, el pan de enlutado, era que la gente, los vecinos o familia, le traían justamente la comida de luto. En aquel momento de tristeza, para que él pudiera comer, le dice, ni siquiera comas lo que te traigan. No, no te des ese placer, ni suspires. A veces a veces cuando estamos tristes, queremos hacer algo, una comida rica o algo que nos haga simplemente descansar un poco, sentirnos un poco más aliviados. Ni suspires, pues. Padecelo, sufrilo.
Aunque el llorar por los muertos debe ser un deber. Ojo, es un deber, hermano. Debemos hacerlo. Ahora, Ezequiel debía mantenerse firme, en obediencia a lo que Dios le estaba pidiendo en ese mismo momento, porque esa pérdida era con un propósito. Dios se la estaba sacando a su esposa con un propósito. Dios le decía, te voy a sacar lo más precioso para ti, para mostrarle al pueblo de Israel que yo le voy a sacar lo más hermoso para ellos. Y el pueblo de Israel debe verlo y debe entenderlo. Miren el versículo 19. Hermanos, quiero aclararles que el endechar, el llorar, el hacer duelo, el mostrar la tristeza está bien, el no hacerlo está mal. El no hacerlo es dañino y perjudicial para la vida de esa persona. Es necesario que cada uno de nosotros lo hagamos. Este llamado era específicamente para ese tiempo. Esto era específicamente para él. No llores y no lo hagas, porque yo quiero mostrarle al pueblo de Israel. Ahora miren el versículo 19. Dice, y me dijo el pueblo. Ahí le iban a preguntar. ¿No nos enseñarás qué significan para nosotros estas cosas que haces? Imagínense que era algo... Ezequiel, el Señor le acaba de quitar a su esposa y él no estaba llevando la práctica que se acostumbraba en aquellos tiempos. En aquellos tiempos se necesitaba endechar y llorar. Por lo general lo que hacían era tirarse cenizas sobre sus cabezas, gritar y lamentar y decir ¿por qué? O llorar y hasta a veces se le pagaba a la gente para que acompañaran en el dolor y en el sufrimiento. Pero Ezequiel no estaba haciendo nada de eso. Entonces la gente dice, ¿qué me estás queriendo mostrar? ¿Qué significa esto que está sucediendo? Y le dice el versículo 20, y yo les dije, la palabra de Jehová vino a mí diciendo, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo profano mi santuario. La gloria de vuestro poderío, el deseo de vuestros ojos y el deleite de vuestra alma, y vuestros hijos y vuestras hijas que dejasteis, caerán a espada. Y haréis de la manera que yo hice. Ahora, Dios les dice, en realidad Ezequiel les explica, Dios me quitó a mi esposa para mostrarles a ustedes que Dios va a profanar su santo templo. Dios, la esperanza, el deleite de sus ojos, porque ellos justamente decían, Dios no puede hacer esto. Dios no puede destruir el templo, Dios no puede dejar que Jerusalén sea tomada. Es lo más precioso para Él. Ellos se apoyaban en eso, era su fortaleza, era lo que tanto apreciaban. Y Dios le dice, yo lo voy a profanar. Yo voy a ir en contra de mi propio templo, en contra de mi ciudad. Lo voy a hacer para que pierdan toda esperanza. Y dice, y haréis, el versículo 22, y haréis de la manera que yo hice. Eso es lo que les estoy mostrando. Ustedes tampoco van a llorar, ustedes no van a endechar, ustedes no se van a enlutar, ni van a comer pan de enlutados. Ustedes lo van a sufrir, y ¿saben por qué? Les dice, porque va a ser tan de repente que Jerusalén va a caer que ni siquiera van a tener tiempo. Van a ser esparcidos, van a ser masacrados y van a ser llevados cautivos. Y les dice de esta manera, el versículo 23 dice, vuestros turbantes estarán sobre vuestras cabezas y vuestros zapatos en vuestros pies. No endecharéis ni lloraréis, sino que os consumiréis a causa de vuestras maldades y gemiréis unos con otros. Solamente entre ustedes van a estar aquí llorando. No van a poder tomarse el tiempo de poder hacer eso. Porque yo les voy a quitar lo más preciado que ustedes tienen. Versículo 24. Ezequiel, pues, os será por señal. Ezequiel, pues, os será por señal, según todas las cosas que él hizo, haréis. Hablamos al principio, Ezequiel
era la señal para el pueblo de Israel cautivo en Babilonia. Él era señal. Versículo 25, y tú, hijo de hombre, hablando de Ezequiel, el día que yo arrebate a ellos su fortaleza, el templo, el gozo de su gloria, el deleite de sus ojos y el anhelo de sus almas, y también sus hijos y sus hijas, ese día vendrá a ti uno que haya escapado para traer las noticias. En aquel día se abrirá tu boca para hablar con el fugitivo y hablarás y no estarás más mudo y le serás otra vez por señal y sabrás que yo soy Jehová. Ahora, en aquellos tiempos, que prácticamente fue 3 años después, lo encontramos en el capítulo 33 de Ezequiel, vemos que dice, va a escapar un fugitivo y te vendrá y te dará la noticia de que Jerusalén cayó. En ese momento vas a volver a hablar porque estarás mudo. Ahora, no es que Ezequiel quedó mudo por completo y no hablaba, sino que quedó mudo para dar profecías en cuanto a Jerusalén o en cuanto a Israel. Desde el capítulo 25 hasta el capítulo 33, lo que habla son profecías para los pueblos gentiles. No habla más profecías para Israel. Y cuando viene ese fugitivo a decirle que Jerusalén había caído, entonces el Señor vuelve otra vez a darle palabra respecto de esto. Hermanos amados, claramente ni tú ni yo somos Ezequiel. No somos Ezequiel, ni Dios va a hacer con cada uno de nosotros lo mismo que hizo con Ezequiel. Claramente no lo hará. Pero que no seamos como Ezequiel no significa que Dios no nos ponga por señal en este mundo, en estos tiempos. Por señal a través de nuestra fe, a través de nuestra obediencia, a través de nuestras decisiones, a través de nuestra conducta, a través de nuestras palabras, al mundo pecador, al mundo que todavía no conoce al Señor. Eres una señal, somos una señal, al igual que Ezequiel. No con el mismo fin, no con el mismo propósito en aquel tiempo, pero sí con el mismo fin. Mostrar a Dios, a las personas, mostrar qué es lo que Dios quiere para con ellos. En nuestra sociedad, cientos de creyentes tiran la toalla, abandonan, dejan de luchar, dejan de avanzar por algún sufrimiento extremo que ha llegado a su vida, por algún dolor que han tenido que enfrentar, por el cual han tenido que pasar, y han dejado de ser fieles a Dios, han dejado de avanzar, pero nosotros no seamos así. Quiero animarte a que no seas así. Y a su vez a mí mismo, porque a mí también me puede suceder. Que no abandonemos, que no desistamos, que continuamos aún en la mayor adversidad, aún en la mayor tempestad en la que el Señor te ponga. Mantente fiel y obediente al Señor para poder ser una señal a aquellos que aún no conocen al Señor. Cuando María pierde a Jesucristo, María estaba perdiendo a un hijo. María estaba viendo crucificado a su propio hijo, venía de su sangre, su propia carne. Lo estaba viendo cómo lo castigaban, lo laceraban, lo golpeaban, lo escupían y cómo se desangraba en aquella cruz. Ella perdía un hijo, pero ella no renunció. Ella no abandonó a ser fiel, sino que ella se mantuvo siendo una señal para aquel pueblo incrédulo que le rodeaba. Cuando Jacobo, el hermano de Juan, murió, lo decapitaron los romanos, Juan no desistió. Juan continuó siendo fiel y obediente al Señor. Juan fue el que escribió el libro de Apocalipsis, el último libro de las Escrituras. Porque más allá del dolor que estaba sintiendo al perder a su hermano,
lo estaban matando. Él aún así continuó fiel al Señor. Cuando Jesucristo oía de su primo, que también lo decapitaba Herodes, Jesucristo sufrió, claro que sufrió. Era su primo, era su sangre. Pero aún así, el Señor continuó en obediencia para poder ser una señal a cada uno de nosotros. Así que como Ezequiel, nosotros los creyentes somos puestos por Dios para señal al mundo y debemos ser fieles y obedientes al Señor aún en medio de la adversidad más grande. Espero que Dios nos ayude, hermanos. Espero que el Señor nos ayude a que cuando nos hallemos en medio de tales aflicciones, de tal dolor o de tal sufrimiento, nos capacite y nos dé la fuerza como a Ezequiel, que significa Dios es mi fuerza, Dios es mi confianza. Que podamos apropiarnos de ese nombre y aún en la adversidad poder decir, confío en el Señor, Él es mi fortaleza, Él es mi ayuda, voy a confiar y voy a seguir adelante siendo un ejemplo. No voy a desistir. Y seamos sinceros, cuando pasamos por algún mínimo problema, lo primero que queremos hacer es cosas de Dios. ¿O no? Les digo por qué me pasa. Les digo porque me pasa, me ha pasado pensar, no quiero llegar, estoy cansado, hoy no tengo ganas de esto. Señor, me haces pasar por esto, ¿por qué voy a ocuparme? Me pasa, y estoy seguro que les pasa a cada uno de ustedes, pero en ese momento de adversidad es cuando más debemos aferrarnos al Señor y seguir siendo una señal y un ejemplo al mundo. Oremos desde ahora, hermanos, les animo, yo lo hago y les animo a ustedes que oremos para que podamos entregarle al Señor todo lo que Él nos ha dado, que verdaderamente es de valor para nosotros. Entréguenle al Señor, oren, pídanle al Señor. Entregale a tu esposa, entregale a tu marido, porque recuerda que el Señor puede quitártelo. Entrégaselo en sus manos, entrégale a tus hijos, entrégale al Señor a tus padres, entrégale a tus hermanos, entrégale a tus nietos, entrégale a tus sobrinos, entrégale a tu familia al Señor, porque no sabes cuándo el Señor querrá quitarlo de tu vida. Y en ese momento debes permanecer, en ese momento debes continuar. Y ojo, lo digo con mucho cuidado, porque el Señor también puede arrebatarme parte de mi familia. Pero aún así, debo continuar, debo seguir adelante, debemos seguir. Recordemos que nosotros no seguimos las prácticas y las conductas de aquellos que no tienen a Dios. Cuando pasan por un momento de aflicción, ellos se vuelcan a ciertas prácticas. Nosotros no somos como aquellos que no tienen esperanza. Nosotros no debemos conducirnos como aquellas personas que todavía no conocen al Señor, sino por el contrario, seguir siendo una señal. Así que quiero animarles a que seamos fieles aún en el dolor. Seamos fieles aún en el dolor, porque Dios te ha puesto a ti, sí, a ti, no solo a mí, a ti por señal, para que las personas que nos rodean, tus vecinos, tus amigos, tus padres quizás que no conozcan al Señor, tus hermanos, abuelos o quien sea que te rodea, pueda llegar a conocer a Cristo a través de tu vida. Así que continúa fiel en el Señor. Vamos a orar. Amado Dios, Padre Santo, gracias Señor por enseñarnos un poco más acerca de tus siervos, de tu pueblo. Gracias Dios porque podemos aplicarlo a nuestra vida y entendemos Señor que tú quieres que al igual que Ezequiel nosotros Señor, cuando tú decidas hacernos pasarnos por el fuego de la aflicción, por el dolor Señor, que aún así nos mantengamos fieles y obedientes a ti Padre. Ayúdanos Señor a
a tomar la fuerza en ti, a permanecer cerca. Cercano está Jehová a todo el que le invoca. Tú estás cercano, Señor, si nosotros queremos acercarnos a ti. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. A ellos hará conocer su pacto. Tú, Señor, nos recibes en tu presencia para enseñarnos tu palabra, para revelarte a nosotros, Señor, y que podamos mantenernos fuertes y firmes, Señor, aún en este mundo, Padre. Te pido que ayudes a mis hermanos, te pido que ayudes a tu pueblo. Ayúdanos y guárdanos, Padre. Te lo rogamos en el precioso nombre de Jesús. Amén.